Ela é María Antonia Portela, unha nai que pide xustiza. Dous dos seus fillos foron denunciados en 2016 junto a outro veciño por agresión sexual, ameazas e violación de morada. Unha rapaza de Marcón aseguraba que os tres mozos de Monteporreiro a violaran en grupo e, ademais, que un deles ameazara por unha rede social e entrara na súa vivenda sen permiso. Unha denuncia que terminou sendo falsa, pero que provocou un dano irreparable entre os acusados. Todo vino a raíz de que mis hijos conocieron a esa niña en la playa fluvial hace 4 años y mi hijo no quiso salir con ella, la rechazó. Entonces ahí la niña se vengó. Empezó a hacer cuentas falsas de Instagram, se hizo pasar por mi hijo con una foto, usó la foto de mi hijo para hacerse sus propios mensajes de amenazas, de tal, que acusó a mi hijo de entrar en su vivienda, a mi hijo lo acusaron de allanamiento de morada, le pusieron una orden de alejamiento. Bueno, la niña dijo que le entrara en su casa con una garrafa de gasolina, siendo todo mentira, claro. 4 anos máis tarde, o xulgado de menores de Pontevedra condenou a rapaza de Marcón como autora de 2 delitos de denuncia falsa. Ademais das indemnizacións aos mozos, a condena obriga a rapaza a asistir durante 12 meses a un centro de día. Unha sentenza que espertou aínda máis o malestar destas dúas familias. Van a ganar ellas porque piden una indemnización. No es por la indemnización, sino que no hay castigo. Ni para la madre ni para la hija. La madre en todo momento sabía lo que estaba haciendo su hija. Ella alega que tiene una enfermedad, un retraso mental. Es un retraso mental leve. Mis 2 hijos tienen una minusvalía, uno del 75 y otro del 65, y no hacen esas cosas. Ella, la hija, sabía en todo momento lo que estaba haciendo, que estaba haciendo daño. Mató a sus propios animales para acusar a mis hijos, a su perro y a su gato. Tampouco hai un castigo, é un maltrato animal. María Antonia Portela asegura que a sentenza non foi xusta e pide que haxa un castigo maior tanto para a rapaza como para a súa nai. Porque en un centro ya está, ella está en el Príncipe Felipe. ¿Quién nos paga a nosotros nuestro daño que nos hicieron? Yo perdí mi casa, me cayó el pelo, me enfermé, me pegaron, me ultrajaron, me hicieron muchísimas cosas. Me pintaron el vecindario violadores fuera. Eso es una cosa que mis hijos van a llevar siempre de por vida. Pasaron 4 años. Llevamos ahora, claro, la gente nos ve de otra manera. Pero lo que nos hicieron, a mí me tiraron yendo andando por la playa fluvial una botella desde un coche y me hicieron un derrame cerebral. Hasta el día de hoy no sé quién fue. Esta nai asegura que viviu un auténtico calvario e pide que se tomen medidas máis estrictas para que isto non se volva a repetir. Si ella no se descubre que estaba mintiendo y que los mensajes salían del teléfono de la madre, mis hijos se cogían 6 meses en una cárcel. ¿Tú sabes lo que le podían hacer a unos niños 6 meses en una cárcel, acusados de violación? No te lo puedes imaginar. Yo voy a seguir luchando hasta el final. Porque no quiero que me den el dinero, quiero un castigo. Y que ella salga en los medios pidiendo perdón. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Porque hoy me lo hizo a mí, mañana se lo va a hacer a otra gente.